La ficha número 16. En este caso se trata del trabajo sobre la escala hexátona, también llamada escala de tonos enteros. Esta escala es una escala muy interesante que, pues como su nombre indica, hexátona, tiene 6 sonidos. Serían justamente los 12 tonos en los que se podría dividir la octava, que como ya sabéis, según el sistema temperado, contiene 12 semitonos iguales, pues en tonos serían justamente 6 tonos. Por lo tanto, la distancia que habría entre uno y otro sonido de esta escala consecutivo sería de un tono. Todas las distancias son de un tono. De esa forma, obtendríamos dos escalas, solamente dos posibles escalas. Uno que le hemos llamado escala 1, la que empezaría por la nota 2, y una segunda escala que empezaría por la nota re bemol. También se pueden armonizar por do sostenido, pero solo lo hemos presentado en una de las escrituras. En este caso, la 1 con su escritura con sostenidos y la 2 escrita las notas alteradas con bemoles. Esta escala hexátona, es una escala que en la historia de la música, en nuestra historia de la música tonal, supone un pilar importante en lo que es la ruptura de la tonalidad, la ruptura del sistema tonal. Es una escala que compositores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, utilizaron en la búsqueda de nuevos recursos que vinieran pues, a suponer alguna innovación dentro de lo que era ya un sistema tonal pues muy explotado, muy utilizado. Y bueno, pues uno de esos recursos, de los varios, de los muchos recursos que utilizaron compositores como Debussy, especialmente significativo en el uso de esta escala de tonos enteros, de esta escala hexátona, es un tipo de escala que rompe totalmente con lo que es la escala mayor y menor y la tonalidad mayor y menor, que se basa fundamentalmente en un discurso que alterna la tensión y la relajación que generan fundamentalmente los acordes, las funciones de tónica y dominante, basada en esa atracción de la dominante hacia la tónica, de la sensible hacia la tónica, y bueno, es lo que se basa el discurso musical de la, de la música de la música tonal, fundamentalmente y en líneas generales, y al introducirse, al trabajarse esta escala de tonos enteros, desaparece esa relación que hay de semitono entre la sensible y la tónica. Esa sensación de polaridad, de atracción de la dominante tónica o sensible y sensible tónica que existe en la música tonal, desaparece creándose con la escala hexátona una sensación de que no hay una dirección, no hay una direccionalidad de la música, sino hay un ambiente, pues, digamos, como más permanente, más estable, sin dirección. Es una especie de sensación etérea, por decirlo de alguna manera. Esto ocurre en el estilo impresionista. Aquí, bueno, pues sugerimos la audición de una obra de Debussy, también de una obra de Bartók, que hace uso también, con posterioridad, hace uso también de esta escala hexátona, igual que otros muchos compositores. Los intervalos que se pueden formar a partir de estos 6 sonidos
pues son aquellos que no tienen semitonos. Por ejemplo, la segunda menor, que como ya hemos dicho, de un semitono, no tendría lugar a partir de esta escala, sino que solamente se podría hacer la segunda mayor, igual que la tercera menor, que tiene un tono y un semitono, pues tampoco sería posible, sino que solamente sería posible la tercera mayor. Igualmente, tampoco podríamos obtener intervalos de cuarta justa o quinta justa, sino cuarta aumentada o disminuida, quinta aumentada o disminuida. Sí podría formarse el acorde de séptima dominante, pero siempre sin una resolución hacia una tónica mayor o menor. Entonces, en este caso, la función no es la función de dominante característica que conocemos en el sistema tonal, sino que normalmente los acordes de séptima dominante aparecen en serie, pero sin esa función de generar tensión que se resolverá o se relajará en el momento que aparezca la tónica. Es un ambiente musical diferente, muy etéreo, nuevo respecto a lo que conocemos del sistema tonal. Bueno, nuevo, desde luego ya hoy en día no, pero en su día pues sí supuso una ruptura bastante importante. Todo esto es muy interesante de cara a practicar, por ejemplo, diferentes ejercicios de improvisación. Podremos trabajar la improvisación con cualquiera de las dos escalas, también pasando de una a otra, sabiendo que podemos ir generando grupos de notas con intervalos o con estos acordes que hemos mencionado. Se pueden obtener improvisaciones muy interesantes y, bueno, pues animo a trabajar tanto una escala como la otra, también el paso de la una a la otra, y los resultados pues pueden ser realmente sorprendentes con su trabajo. Aquí proponemos un posible ejercicio de improvisación de los muchos que se pueden hacer con un ostinato en la mano izquierda que puede dar lugar a una improvisación sobre la mano derecha o viceversa. Podría hacerse también más fácilmente, pues simplemente haciendo esta primera nota. Con una primera nota ya se podría hacer en la mano derecha una improvisación con la escala de tonos enteros, o incluso con dos de estas notas, o tres, o incluso cuatro, cinco al mismo tiempo. Es una escala que prácticamente lo admite prácticamente todo. Podemos unir notas eh, prácticamente de cualquier modo, que puede funcionar y puede generar improvisaciones, como decía, muy interesantes. En el caso del piano, el uso del pedal también, al haber esa única relación de tonos, bueno, pues el pedal se admitirá un uso bastante eh, frecuente, bastante de pedales bastante amplios, bastante duraderos, y desde luego se podrá utilizar el pedal durante toda la improvisación, bueno, aunque con los correspondientes cambios que haya que hacer, pero ya digo, se admiten incluso pedales muy largos, pedales muy extensos. Bueno, pues animo a estudiar esta escala de tonos enteros, de indagar en la sonoridad que genera, en una sonoridad muy interesante, pues a veces misteriosa, a veces inquietante, a veces una sonoridad que genera tranquilidad. Bueno, es realmente muy, un trabajo muy interesante el trabajar con esta escala hexátona, que no solo se ha utilizado en música clásica, también en el jazz es una escala que se utiliza con mucha frecuencia. Bueno, pues nada más y nos vemos en la próxima ficha. Hasta pronto.